Bueno, en las clases pasadas, lo que habíamos visto es todo lo que tiene que ver con los fenómenos de transmisión de energía. En eso estábamos hablando respecto de las ondas, ¿no es cierto? Las ondas, habíamos dicho que tenían varias características, entre ellas la amplitud de la onda, la longitud de onda, la frecuencia y el periodo. Entonces, bien, ya. Entonces, lo que habíamos visto es que tenían algunas ciertas propiedades, ¿no es cierto? Que habían ondas que estaban caracterizadas porque se pueden propagar en el espacio y no necesitan materia, que eran las ondas electromagnéticas, y por otro lado las ondas que necesitan de una cierta materialidad, que eran las ondas mecánicas. Un ejemplo de onda magnética, no sé, habíamos visto que era la luz, o las ondas de radio, o el microondas, ¿ok? Todas esas ondas sin necesidad de tener un medio físico. Por otro lado, las ondas que sí necesitan un medio físico son, por ejemplo, el sonido, por ejemplo, la onda que se produce en el agua, y todo eso necesitan un medio para poder propagarse. Habíamos definido que cuando teníamos una onda en un mismo medio, la velocidad de esa onda siempre se mantenía constante. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo del sonido, si yo hablo, el sonido se transmite a través del aire a una velocidad son 340 metros partido por segundo, ¿no es cierto? Y por otro lado, si yo cambio de medio, o sea, pasa el sonido del aire al agua, cambia la velocidad con que se propaga. En el caso del sonido, por ser una onda mecánica, cuando tiene mayor densidad, el medio, por ejemplo el agua, que tiene mayor densidad que el aire, el sonido se propaga más rápido. ¿Ok? Y cuando habíamos hablado de una onda electromagnética, a medida que había mayor cantidad de densidad, la onda se propagaba más lento, ¿ok? Porque se producía mayor cantidad de ruido. Entonces, dado eso, vimos también los fenómenos de la luz, vimos los fenómenos del sonido cuando pasaba desde una onda rebotada y quedaba en el mismo medio, ¿no es cierto? Que se llamaba la reflexión, y cuando pasaba de un medio a otro se llamaba la refracción. Y también habíamos hablado muy sumariamente de lo que se llama la difracción y la interferencia, ¿ok? Los fenómenos de interferencia. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver ya con la parte de movimiento. Esto es como lo principal de lo que se llama la física clásica. Y la primera cosa que se empezaron a preguntar dentro de la física es cómo es que uno podía predecir el movimiento de un cuerpo. ¿Ok? Eso se le llamó la cinética o la cinemática. ¿Ok? Entonces, dado eso, tenemos en este caso, a ver si, eh, ya, perdón. Entonces, en el caso de cómo predecir el movimiento, al igual que en la parte de ondas, nosotros tenemos que establecer una forma de poder hablar en el mismo idioma. ¿Ok? En las ondas, todas las ondas tienen una longitud de onda, tienen una frecuencia determinada y tienen una amplitud determinada. ¿Ok? Y eso es lo que describe completamente una onda. ¿Ok?
Hay otras cosas más, pero en términos prácticos es lo que se ve en este curso. Ahora, eh, en lo que tiene que ver con la cinemática o el estudio del movimiento en sí, lo que se tiene que entender son conceptos que tienen que ver con dónde está el objeto y hacia dónde se mueve y con qué eh, rapidez o cambio en el movimiento se produce en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver conceptos que tienen que ver con esas tres cosas y además vamos a diferenciar eh, conceptos que tienen que ver con solamente un número en particular y con un unidad de medida y conceptos que necesitan, además de un número, establecer una información de dirección. Por ejemplo, eh, si uno le pregunta a una persona, eh, ¿hacia dónde va? ¿Ok? Te encuentras con un amigo en la calle y te dice, y tú le preguntas, ¿hacia dónde vas? Y la persona no te puede decir, voy a 5 kilómetros de acá, porque uno no sabe para dónde va. No queda bien definido hacia dónde va esa persona. ¿Ok? Necesito de información, eh, de mayor información. Entonces, obviamente, si tu amigo es bastante físico, te va a decir, me dirijo a, a un lugar que está a 30 kilómetros, tomando desde el norte un ángulo de 30 grados hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, en ese momento, uno puede saber, bueno, con un mapa, ¿no es cierto? Empieza a ponerse en el punto donde está, eh, ve la distancia de 30 kilómetros, ¿no es cierto? Y después empieza a ver el ángulo y ahí se define completamente dónde va la persona. ¿Ok? Entonces tuvo que decir la magnitud de la distancia que tenía que recorrer la persona y además una dirección. ¿Ok? Entonces, hay conceptos que están asociados a solamente la magnitud y hay otros conceptos que están asociados a la magnitud y además de la dirección. ¿Ok? Entonces, en esta clase vamos a aprender a diferenciar esos conceptos y a ver que hay conceptos que nosotros utilizamos en el día a día que no son muy, para la física, no son muy precisos. Por lo tanto, en la física se van a precisar mejor. ¿Qué quiere decir? Que desde ahora en adelante la velocidad que ustedes, el concepto de velocidad que ustedes tienen, eh, va a cambiar radicalmente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a partir de eso, vamos a ser capaces de identificar algunos tipos de movimiento en un gráfico y poder describir dos tipos de movimiento que se ven aquí en la prueba. ¿Ok? Eh, entre muchos que se ven, que también se ven un poco los curvilíneos, pero muy poco. Tiene que ver con los movimientos rectilíneos, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y el uniformemente acelerado. ¿Ok? Entonces partamos bajo una pregunta que se viene bastante como... Bueno, entonces, lo primero es, ¿cómo? O sea, los primeros físicos se preguntaron, pero ¿cómo puedo hacer una herramienta que me pueda predecir un movimiento? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tuvieron que establecer? Decir de dónde parte el movimiento. ¿Ok? Incluso más, ¿dónde estoy yo respecto de dónde parte el movimiento? ¿Qué significa eso? Yo voy a, eh,
querer predecir el movimiento de una micro. Entonces, para poder predecir el movimiento de la micro, yo tengo que establecerme, sentarme, ¿no es cierto? Voy a sentarme en una banca de un paradero específico, ¿ok? Entonces, ese es mi punto de referencia de todo lo demás que tengo a mi alrededor. Es la distancia, por ejemplo, cuando mido la distancia, es la distancia que existe entre donde yo estoy parado, en este paradero, y cualquier cosa que esté a mi alrededor, ¿ok? En este caso, lo que me interesa es la micro que pasa por ese entorno, ¿no es cierto? Si yo no establezco eso, yo le puedo decir a una persona, oye, la micro se movió a 10 kilómetros por hora hacia el, hacia el oeste mío. Y la otra persona puede decir, pero eh, yo estaba mirando hacia el otro sentido, o sea, como que yo estaba de cabeza, ¿ok? Y la micro no iba así, iba en la dirección contraria, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros comparamos entre dos tipos de movimientos, tenemos que establecer siempre una misma referencia, o siempre establecer la referencia de lo que estamos hablando. O sea, a partir de qué punto o a partir de qué condiciones yo voy a describir el movimiento o la situación en general. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? No, profe. ¿No? ¿Todo No, claro? profe. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, una vez que nos establecemos una referencia, lo que tenemos que hacer es definir, o sea, darle valor, ¿no es cierto?, a los conceptos claves que necesita nuestro movimiento. ¿Ok? En este caso lo que vamos a ver es el tema de la posición, dar valor al tema de la velocidad o de el desplazamiento, ¿ok? Conceptos que después vamos a estar viendo y vamos a escribir con más detalle. Y a partir de eso, usamos expresiones que encontramos en matemáticas que nos ayudan y que nos permiten a describir el fenómeno. ¿Ok? Entonces, la matemática en la física es una herramienta para poder predecir algún fenómeno. ¿Ok? Por eso se ocupa la matemática en la física. Pero, ¿qué es lo que necesita siempre? Necesita siempre el criterio físico. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero en ese sentido? Pueden haber no sé si ustedes saben que las ecuaciones de segundo grado dan dos resultados. ¿Está bien eso? Sí, Yo no, profe. porque no profundizamos mucho en ecuaciones de segundo grado. Ya, perfecto. Lo que es solamente el concepto necesitas tenerlo claro, no te preocupes tanto de eso. Las ecuaciones de segundo grado dan dos soluciones, o sea, dos posibles valores de x y de y pueden satisfacer esa ecuación, o sea, esa igualdad. ¿Ok? Entonces, en física, cuando ocupamos esas ecuaciones, nos salen estas dos soluciones, pero una de esas soluciones no tiene significado físico. Por ejemplo, puede dar una solución que dé el tiempo negativo, por ejemplo. Y no puedo tomar el tiempo negativo, ¿no es cierto? El tiempo siempre va hacia adelante. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ocupar la matemática, pero siempre con una mirada física de lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, partamos con los conceptos clave. Entonces, no sé si ustedes vieron la guía de ejercicios que les dejé para esta clase. La de los gráficos, Sí, sí, pero
No la hice del todo. Ya, ok. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que un concepto clave se, se especifica como una cierta categoría, que dice vectorial, ¿ok? Y otros se van a llamar escalar. Esto es distinto a escalar, ¿ok? Cuando hablamos de un concepto escalar, o sea, ¿sí? O un, una variable escalar, eso significa que solo, si escribiera solo bien, saldría mejor. Solo eh, número y unidad media. Para poder definir una magnitud de escalar, solo necesito un número y su unidad de medida. Por ejemplo, cuando van a la feria, que vayan a la feria, ¿ok? Llegan y ustedes toman una cierta cantidad de fruta, ¿no es cierto? Y se la pasan al feriante, al casero, y le dice, estos son, usted tiene aquí 3,5 kilos. Y ustedes, perfecto, 3,5 kilos, entonces sacan la cuenta, 1.000 pesos por kilo, ¿no es cierto? Entonces, el 3.500 pesos que tengo que pagar, ¿no es cierto? Entonces se quedan tranquilos con que el, el casero o el feriante me dicen 35 kilogramos peso. ¿Ok? Súper bien. No necesita ninguna otra información. Con eso ya está en claro. O sea, de hecho, 35 kilos como demasiado. 3,5. ¿Ok? Ahora, a diferencia del escalar, el vectorial, además de esto, es escalar más dirección. Y si nos ponemos más rigurosos, y sentido. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la posición está definida como el vector, si vieron en el gráfico, no sé, o sea, el tema de ayuda, un vector se definía, ¿no es cierto?, con un módulo o una distancia entre el origen y la punta del vector y una dirección y sentido. ¿Ok? Entonces, si yo estuviera parado en la mitad de la Plaza de San Bernardo, por ejemplo, la posición que tiene el carrito de las cabritas es tal distancia, ¿ok? Por ejemplo, 10 metros, y si yo miro hacia el norte, tendría este ángulo, que pongámosle 45 grados, de norte hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces yo podría definir la posición, definida como X, va a ser igual. Y se van a poner como así un vector, va a ser igual a 10 metros, ¿ok? Con 45 grados respecto del norte. Respecto.
respecto del norte. A la derecha. ¿Qué significa la derecha? En la misma dirección con que giran los, eh, las agujas de un reloj. ¿Ok? Entonces, en este caso, no me es suficiente decir está a 10 metros. Yo tengo que saber exactamente, para poder decirle a otra persona, mire, yo estaba parado aquí y el carrito de las palomitas está a 10 metros de distancia mío, pero a 45 grados, si yo miro del norte, a 45 grados hacia la derecha. Y ahí la persona sabe perfecto, perfecto cómo ubicar el carrito de las palomitas. Ahora, si uno quiere hiciera el carrito de los completos, bueno, la distancia que existe serían, aquí es más grande que esto, entonces deberían ser 12 metros, 12 metros, y el ángulo, en vez de ser 45, sería 90 más este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle que este ángulo mide 10 grados. Entonces, esto sería el x1 y la posición del 2 sería igual a 12 metros con 100 grados respecto del norte a la derecha. ¿Ok? Ahora, dado eso, ¿uno se podría perder si uno le da esa especificación a alguien? ¿Qué piensan ustedes? Ignacia, ¿qué piensas tú? No sé, depende de lo que conozca la persona, porque si uno lo sabe y la otra persona no, Pero si, por o sería ejemplo, difícil. imagínate que la persona no conoce la Plaza San Bernardo, ¿ok? Y tú le Ujú. dices, mira, párate en el centro de la Plaza San Bernardo. ¿Podría hacerlo eso? Sí, Sí, ¿no es cierto? Ya, y después le dice, mira, a 10 metros tuyo, y tú giras 45 grados, vas a encontrar el carrito de las cabritas. ¿Podría llegar al carrito de las cabritas, no? sí, yo creo que ¿No es sí. cierto? Tiene todo la información necesaria como para llegar al carrito de las cabritas, ¿no es cierto? Y Si se si es ubica que el quiere norte, los eso sí, kilómetros po. completos, ¿mm? Si ¿Perdón? logra ubicar el norte. Así es, eso también es un buen tema. O sea, tiene que establecer bien el mismo sistema de referencia que uno estableció. ¿Ok? Exactamente, muy bien. Por eso es que le dice, si tú no sabes dónde está el norte, no tienes por dónde comprar. ¿No es cierto? O sea, uno tiene que saber cuál es la referencia. Si una persona no entiende el norte, no hay nada que hacer, no se puede explicar nada a la persona. ¿Ok? Entonces, por eso mismo es que nosotros, para poder entendernos, tenemos que establecer puntos de referencia que todos podamos conocer. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la posición, entonces vamos a decir que es una magnitud vectorial. ¿Ok? Yo no solo necesito saber cuál es la distancia que existe entre el punto y otro punto, sino que tengo que establecer también una dirección. Y fíjense también, que no lo he dicho acá, que tiene que ver también con un sentido. ¿A qué me refiero con eso? Esto parte de aquí y va hacia acá. ¿Ok? Y es diferente a el mismo tema, ¿no es cierto? Con el mismo ángulo incluso, pero si parte de aquí y termina aquí.
Ese es el sentido contrario. ¿Ok? Entonces, primero estamos hablando de una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Ok? Al norte, a la derecha. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces vamos a ponerlo acá. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. vector necesita magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de la autopista central? Por ejemplo, digamos, no sé, 35 kilómetros. Me quedo corto de todas maneras, pero por decir algo. ¿Cuál es la dirección? Va de sur, de norte a sur. ¿Ok? ¿Y cuál es el sentido? Tienen los dos sentidos. El sentido de norte, o sea, de sur a norte, ¿ok? Y el otro sentido es de norte a sur. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos entonces. Ya. La trayectoria se entiende como la ruta que recorre el objeto entre dos posiciones diferentes. ¿Ok? Que es lo que establece aquí la línea punteada. Ahora, ¿cómo yo puedo establecer cuál es la trayectoria en términos de algo que se pueda decir o medir? Uno tiene que decir, mire, la trayectoria tiene que presentarle un mapa, ¿no es cierto? Y decir, mire, yo recorrí toda esta cosa así, por ejemplo, en este caso, recorrí toda esta parte de acá, estaban unos cerros por aquí, y esa fue mi trayectoria. Uno puede decir, tu trayectoria es uno, no. Puede decir, es uno con una cierta dirección, no, tampoco. Es una línea, ¿no es cierto? Que eh, donde uno pasa la ruta que se señalizó. O sea, yo estaba en la posición X1 y 1, ¿ok? Y llegué a la posición X2 y 2. Entonces, para llegar aquí, nosotros nos fuimos caminando en un cerro, ¿no es cierto? Y pasamos otro cerro y estuvimos con un valle aquí, todo el cuento, y llegamos acá. ¿Y cuánto recorrimos? Que es otra cosa, no es la trayectoria, sino que cuánto mide esa trayectoria o cuál es la longitud de la trayectoria, ¿ok? Longitud de la trayectoria es 30 kilómetros, ¿ok? Entonces, no es la trayectoria en sí, es la longitud, voy a poner aquí un poquito, longitud de la trayectoria, ¿ok? Se nota como así, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cuánto estuviste corriendo hoy día? Sí, estuve corriendo como 30 kilómetros. Y la otra persona dice, sí, entendí. Fue harto que correr. ¿Ok? Ahora, ¿interesa para dónde corrió? No. Lo único que le pregunté es qué distancia recorrió. ¿Ok? Entonces, como con eso tengo toda la información, esa magnitud, que es la longitud de la trayectoria, es un escalar. Solo necesito establecer un número y su unidad de medida correspondiente. ¿Ok? Que en este caso tiene que ser una unidad de distancia, que son los kilómetros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Vamos entonces. El desplazamiento, estamos hablando de un cambio en la posición. ¿Qué quiere decir eso? Que independiente de la trayectoria que uno recorre, yo siempre llego desde esta posición a esta posición y no me interesa por dónde muevo. ¿Ok? Y eso se llama desplazamiento. A eso se le llama desplazamiento. ¿Ok? A eso se le llama desplazamiento.
cambio en la posición. Aquí lo vamos a anotar así. Cada vez que tengamos un triángulo así, eso significa la variable final menos la variable inicial. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo delta de la posición, que es un X así, vamos a poner que delta de la posición va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? Este delta implica, es lo mismo que decir esto. Final menos inicial. ¿Ok? Y la diferencia que existe es lo que se llama desplazamiento. ¿Ok? Y aquí está, por ejemplo, lo que estaba diciendo. Triángulo de, en este caso, le establecimos, en vez de X, estamos hablando de R. En vez de decir una X, estamos hablando de una R, ¿cierto? Delta R es R final menos R inicial. ¿Es importante decir eso? Sí, porque yo quiero describir el desplazamiento donde este es el punto de origen y este es el punto final, que es distinto al desplazamiento donde este es el punto de origen y este es el punto final. ¿Por qué? Porque la dirección es la misma, pero el sentido es contrario. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que tengo impuesto acá? Tengo, independiente de la trayectoria que hice, el desplazamiento se define como la diferencia entre las posiciones. ¿Ok? Y como la posición es una magnitud vectorial, el desplazamiento también es una magnitud vectorial. Vamos entonces a ponerle un poquito más de pino. Fíjense en lo que estoy hablando aquí. Estoy hablando rapidez. ¿Ok? Entonces, rapidez significa cuánto recorro en distancia en un tiempo definido. O sea, el auto, cuando yo estoy yendo por la carretera y veo el velocímetro, lo que estoy viendo en verdad es el rapidímetro. Pero como suena muy ridículo rapidímetro, le pusieron velocímetro. Pero en términos prácticos, lo que vemos es la rapidez, que es la distancia que yo recorro en un cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo veo acá? Es la distancia que es de todo esto que recorro, ¿no es cierto? En el tiempo que me demoré en llegar a ese punto. ¿Ok? Entonces, si yo recorro, independientemente cuál es la trayectoria que tenga, si yo recorro 30 metros en 10 minutos, entonces tengo 3 metros por minuto mi velocidad. O sea, mi rapidez, perdón. Entonces, lo voy a anotar. Si yo tengo que S a 30 metros y eso lo recorro en 10 minutos, entonces mi velocidad, yo que no yo, es igual a 3, 30 dividido por 10 metros partido por minuto.
Y eso sería igual a la rapidez de 3 metros por minuto. O sea, recorro 3 metros en un minuto. ¿Ok? Independiente de la dirección hacia dónde voy. ¿Ok? Mi rapidez es 3 metros por minuto. ¿Ok? En esto, fíjense que tengo una unidad de longitud, metros, y una unidad de tiempo. ¿Ok? O sea, puede haber una velocidad que sean eh, cuadras por, milisegundo. Sí, las cuadras son unidades de medida, ¿no es cierto? De cuánto mide una cuadra en una ciudad, típicamente son 100 metros, y una unidad de tiempo, milisegundos. ¿Ok? Bien, excelente. Ahora sigamos con lo que estamos viendo. A diferencia de lo que habíamos establecido respecto de la rapidez que era que recorro y en el tiempo en que lo hago, la velocidad es medir el desplazamiento en un tiempo definido. Velocidad entonces es vectorial. Utilizo este desplazamiento de aquí a acá, que dice que no tiene nada que ver con eso, sino que y el punto final. Entonces, recorro este desplazamiento, ¿ok? En un cierto tiempo, por ejemplo, me demoro de aquí a acá 30 minutos, ¿ok? Y el desplazamiento es de 20 metros, entonces desplazamiento igual a 20 metros con un ángulo de, pongámosle, eh, de 150 grados, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, y eso lo recorro en 20 minutos, entonces mi ahora velocidad, que lo denoto así, con una flechita arriba, la rapidez es el mismo símbolo, pero sin la flechita. ¿Ok? Y eso sería igual a 1 metro por minuto con una dirección de 150 grados respecto del norte, por decirlo. ¿Ok? Entonces, fíjense que la velocidad y la rapidez pueden ser completamente diferentes. Completamente diferentes. ¿Ok? De aquí a acá yo estimé que eran 20 metros, por decir algo. Pero acá es mucho más que 20 metros. ¿Ok? Si esto es 20 metros, esto es mucho más que 20 metros. Y el tiempo que me demoro en llegar acá es el mismo. ¿No es cierto? Entonces, la velocidad y la rapidez son completamente distintos. ¿Me entienden? Entonces, para tener un lugar común, cuando yo veo el tablero del auto, ¿no es cierto? Veo la rapidez con que se mueve el auto, pero no la velocidad. ¿Ok? Y cuando yo especifico la velocidad, tengo que especificar también la dirección hacia donde va el vehículo. ¿Ok? La dirección y el sentido. ¿Alguna pregunta? A ver, Kiara, ¿tienes claro entonces la diferencia entre velocidad y rapidez?
Ok, ¿estamos entonces? Profe, ¿Sí? a mí no me queda muy claro la diferencia entre velocidad y rapidez. ¿Me lo puede explicar, por favor? Sí, por supuesto. Entonces, vamos al tema anterior. La rapidez está definido por la distancia que empieza a recorrer la persona desde que parte aquí hasta que llega a este punto. Entonces, la distancia es todo el largo que tiene esta línea, ¿no es cierto? Y depende de cómo uno llega. Así que, por ejemplo, en vez de tomar este camino, la otra persona hizo así, por decirte algo, fue por allá, y aquí, después llegó allá, ¿ok? Esta rapidez para llegar a este punto es muy distinta a esta, porque la distancia que recorrió acá, por ejemplo, fue 10, y aquí es mucho más que 10, ¿ok? Las dos llegan al mismo punto, ¿ok? Pero tienen rapidez diferente, ¿ok? Sí, profe. En el caso de la velocidad, si yo estoy en un punto y llego a otro, la velocidad siempre se define igual, ¿ok? Es el desplazamiento, ¿ok? En un tiempo definido, ¿ok? De aquí a acá me desplacé, ¿no es cierto? Y me demoré tanto en ese desplazamiento, ¿ok? Entonces, la velocidad en ese sentido tiene una magnitud y una dirección y sentido, ¿ok? Ahora, les voy a hacer un ejemplo y quiero que lo escuchen bien. Si yo tengo un vehículo que va a 10 metros partido por segundo, igual va rápido, ¿no es cierto? Y llega a una curva y sigue a 10 metros partido por segundo. Entonces mi pregunta es, ¿cambió la rapidez? Póngalo en el chat. ¿Cambió la rapidez o no? Sí. ¿Sí? La rapidez se mide, ¿no es cierto?, con la distancia que puede recorrer el vehículo en cierto tiempo, ¿no es cierto? En este caso puede recorrer 10 metros por segundo, o sea, cada segundo recorre 10 metros, ¿ok? Y aquí recorre 10 metros por segundo también, entonces cada segundo recorre 10 metros. Por lo tanto, cambió la rapidez, como dice No, Isabel. No, muchas gracias, ya entendí con el ejemplo. excelente, excelente, ¿ok? Perfecto. Pero ahora, cambió la velocidad, y ahí sí, porque en este caso tenía 10 metros por segundo hacia la derecha, pero aquí tenía 10 metros por segundo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, es importante entender la diferencia entre rapidez y velocidad de todas maneras. ¿Ok? Hay que tener muy claro qué es lo que significa la rapidez y qué es lo que significa la velocidad. ¿Ok? Las dos cosas se ven como iguales, pero no tienen, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Están un poco relacionadas, pero no tienen que ver precisamente una con la otra. ¿Ok? Entonces,
Ahora vamos a pasar, bueno, ¿y qué pasa si es que yo empiezo a cambiar la velocidad de un objeto? Entonces yo digo que lo acelero, ¿ok? O sea, si en un tiempo, por ejemplo, si ahora, o sea, no, perdón, vamos a tener que hacer eso. Si hace 10 minutos la velocidad de mi vehículo era 10 metros por segundo, eso, entre 0, ¿no es cierto? Era igual a 10 metros por segundo a la derecha. Y después, la velocidad, después de, no sé, 10 minutos, era de 12 metros partido por segundo a la derecha. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué le pasó al vehículo? Tuvo una aceleración o un cambio de Exacto, velocidad o exacto. rapidez. Entonces, los que han visto película de carrera, el compadre pisó el acelerador, ¿ok? Y al pisar el acelerador, tuvo un cambio en la velocidad, ¿ok? Y ese cambio eh, puede ser positivo, ¿ok? Yo piso el acelerador, ¿no es cierto? Aumento la velocidad, pero también puede ser negativo. ¿Y qué se refiere con negativo? Una desaceleración. ¿Con qué instrumento del auto yo desacelero? El freno. Con el freno, excelente. ¿Ok? Entonces, el freno lo que hace es que tenga una aceleración negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad que tengo al final es menor a la velocidad que tengo en un principio. Por lo tanto, esto queda negativo. Esto es menor que esto. Por lo tanto, la aceleración es negativa. ¿Ok? Ahora, fíjense en algo muy importante. Si yo acelero en forma negativa, la velocidad final tiene distinto, una distinta dirección que la velocidad inicial. Estoy hablando de dirección. Por ejemplo, si yo me moviera siempre en línea recta, ¿ok? No doblara ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para abajo, ni para abajo, ¿ok? Entonces, me muevo siempre hacia la derecha. Y lo que pasa es que yo aprieto el freno. Por lo tanto, mi aceleración es negativa. Yo me sigo moviendo hacia la derecha. ¿Me entendieron la pregunta? Lo voy a repetir. Si yo me muevo hacia la derecha, voy a hacer un dibujito aquí. Con mi superauto. ¿Ya? Y ahí voy así. Todo balado, ¿no es cierto? Y me estoy moviendo hacia la derecha, con una velocidad inicial. Entonces, después de un rato, tengo que frenar. ¿Ok? Aplico el freno. Entonces, mi velocidad, en vez de ser así de ese tamaño, va a ser un poco más chica. Así, la velocidad final. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, ¿dejé de desplazarme hacia esa dirección?
Fíjense entonces que cuando uno tiene una aceleración negativa, no implica que la velocidad cambie de dirección. ¿Ok? Y eso puede ser como un contrasentido para uno, porque si uno ve algo, un valor negativo, tiende a pensar que cambia el sentido del movimiento. Y no es así. No es así. Por lo tanto, siempre hay que tener este sentido físico. ¿Ok? Una aceleración que sea negativa o una desaceleración, ¿no es cierto? No implica que la velocidad cambia de sentido. ¿Ok? Ahora, ¿puede ser que sí? Sí, pues, puede ser que sí. Puede ser que en vez de aplicar el freno, por ejemplo, yo esté subiendo una pendiente, ¿no es cierto? Y la fuerza con que la Tierra atrae el auto empieza a ser mayor que la fuerza que yo le estoy poniendo al auto para que suba. Y eso entonces hace que empiece a desacelerar el auto, ¿no es cierto? Y en un momento va a empezar a acelerar, pero en la dirección contraria. ¿Cambió la aceleración? No, se mantuvo igual. Pero ese movimiento o esa figura hizo que el sentido de la velocidad cambiara, en vez de ir para allá, empezó a ir para allá. ¿Ok? ¿Estamos entonces? ¿Denny? ¿Quedó claro? Perfecto. Sí. Ok, entonces vamos a hacer unos ejercicios aquí y vamos a ver si es que estamos todos sincronizados en esto. Si yo pusiera acá, y aquí pusiera, eh, ¿ok? Y yo parto de aquí, después parto, hago esto, después hago esto, y después hago esto. No tengo que borrar. Ya. Entonces, ¿qué pasó desde aquí a acá? Hubo una aceleración. Hubo una, más que aceleración, porque aquí estamos hablando de una posición, ¿no es cierto? El móvil partió de la posición 0 y llegó a otra posición. Verán que volver a poner. Llegó a otra posición. ¿Ok? X1. Esto es súper importante que lo entiendan. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó entre este punto que es el x0, t0, este, ¿ok? Y este otro punto? La pregunta es, ¿qué pasó entre x0, t0 y x1, t1? ¿Ok? Si quieren ponerle valores, aquí pongan que el x0 es igual a 0 y el t1 es igual a 0. ¿Ok? Y aquí pongan que
el X1 es igual a 5 y el tiempo por A5. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? 0 metros, coma, 0 segundos. ¿Ok? Y el X1 sería 5 metros, coma, 5 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo partí en la posición 0. Y yo lo voy a poner acá arriba, el autito. No sé por qué siempre me gusta poner autito en este caso. Nada, me quedan súper bien. Entonces, ya. Entonces, pasaron, este es el tiempo 0. ¿Ok? Y estaba aquí. Por ejemplo, en el paradero de la micro. ¿Ya? No voy a hacer un paradero de la micro, pero pongámosle el paradero. Paradero. Ahí, en este punto. ¿Ok? Y luego, el auto se movió 5 metros. 5 metros. ¿Ok? Cuando habían pasado 5 segundos. ¿Ok? O sea, pasando 5 segundos, el auto estaba aquí. Está un poquito más deforme que anteriormente porque chocó. Pero, no, entonces, desde aquí a acá, desde aquí a acá, lo único que estoy diciendo es que el auto, exactamente como dicen ahí, se desplazó. Cambió su posición de acá y llegó a acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcular el desplazamiento de eso? Sería X1, el desplazamiento, sería igual a delta X. Y eso sería igual a X2 menos X. ¿Dónde estamos con X2? X1 menos X0. Es igual a 5 metros menos 0 metros. ¿Ok? Y eso es igual a 5 metros. ¿Ok? Fíjense que ustedes me tienen que decir, pero oiga, pero la dirección, el sentido y todo el tema, como el movimiento es en una dirección, o para atrás o para adelante, si yo tengo este número positivo, va hacia allá. ¿Ok? Y si es negativo, va para el otro lado. Entonces, si el desplazamiento es medio positivo, quiere decir que el auto va hacia la derecha. ¿Ok? Esto solamente si tengo una dirección. ¿Ok? Si empiezo a cambiar las direcciones, es otra cosa. ¿Ok? Pero gracias a que lo único que, que le van a evaluar a ustedes es el tema de movimientos en una dirección, vamos a aplicar esto. Entonces, fíjense, yo calculé el desplazamiento según en la diferencia del X, ¿no es cierto? Voy a poner, si me pongo más riguroso, voy a poner que la posición X1, que sería esta, aquí, ¿ok? Y la posición X2, o sea, X0, que sería esta de acá, ¿ok? Entonces, me desplacé 5 metros. Perfecto, súper bien. Ahora, si yo quiero saber cuál fue la rapidez
o la velocidad, vamos a hablar de velocidad mejor. Yo quiero saber la velocidad. Yo sé que es el desplazamiento dividido por el tiempo. ¿Ok? Y eso sería igual a, ¿cuál fue el desplazamiento? 5 metros. Hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue el tiempo? 5 segundos. ¿Ok? ¿De dónde sale este 5 segundos? ¿Cuál es el tiempo 1? ¿Cuánto me demoré en llegar a 1? 5 segundos. ¿Cuánto me demoré cuando estaba en la posición inicial? 0 segundos. Entonces, C es igual a C, la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ok? Para que sea un poquito más riguroso, esto es una diferencia. ¿Ok? Y esa diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Sería igual a 5 segundos menos 0 segundos. Y eso da 5 segundos. Entonces la velocidad sería igual a 1 metro partido por segundo hacia la derecha. Ok, entonces, ¿qué dice esto? El, el móvil sube, no, el móvil eh, acelera, lo vamos a mover si sí o si no. Pero eh, lo único que está diciendo acá es que el móvil se desplazó desde el origen hasta este punto x1, que en este caso le dijimos que eran 5 metros. Acuérdense que había puesto aquí 5 metros. 5 metros, ¿ok? Y se demoró 5 segundos en llegar ahí. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta respecto a eso? No, profe. ¿Francisca? No, profe, sí entendí. ¿Entendieron? Ya, perfecto. Sí. Excelente. Ya. Ok, ahora, si yo estoy acá, ¿quién se anime a decirme qué es lo que pasa aquí? En esta, voy a poner otro color, entre esto y esto. Se mantiene constante. ¿Quién se mantiene constante? La posición. Exacto. Quiere decir que el móvil queda parado en... No, pues, me equivoqué yo. Me equivoqué yo. Si estoy aquí, ¿no es cierto? Y para un mismo tiempo, yo estoy en este punto y en este punto, ¿qué quiere decir? Que yo me moví muy rápido de aquí a aquí, ¿ok? Casi instantáneamente. Entonces, esto de aquí a acá es como si yo instantáneamente estuviera en la posición 5 de 5 metros y cambiara al tiro a la posición de 10 metros. ¿No? ¿Ya? Por lo tanto, esta forma no puede darse.
¿Ok? Uno puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Ok? Y ahora, aquí, voy a poner en esta forma de acá, de aquí a acá, yo mantengo la misma posición, x2, ¿no es cierto? Pero en tiempos distintos. Y aquí sí, es lo que se aplicaba respecto de que me mantengo en la misma posición que tenía acá, ¿no es cierto? Entre los, por ejemplo, si T2 es igual a 10 segundos, y T1 es igual a 5 segundos, entonces, ¿cuánto estuve parado aquí? Estuve entre el tiempo 2 menos el tiempo 1, y es igual a 5 segundos. Entonces, aquí me mantuve 5 segundos parado. ¿Ok? Y de aquí a acá, aquí tenemos otro sistema. Quiere decir que de aquí a acá, no es que se haya eh, movido, ¿no es cierto? Sino que el tema aquí es que pasó desde un tiempo mayor a un tiempo menor. Por lo tanto, aquí no se puede. Esto siempre tiene que ir hacia adelante. Entonces, cuando yo defino el tiempo aquí y la posición acá, no podría haber esto. ¿Y por qué? Porque si yo estoy en un tiempo mayor aquí, ¿no es cierto? De aquí a acá voy a llegar a un tiempo menor, o el tiempo inicial, y yo no puedo mover el tiempo. ¿Ok? Eh, vamos a ver otra cosa. Porque aquí yo creo que no sé si estuvo muy bueno. Vamos a ver aquí X, y aquí vamos a ver Y. Si yo pusiera un punto ahí, ¿qué significa? Aquí yo tengo un 3 y aquí yo tengo un 4. Benjamín, Sí, profe. ¿qué significa que un punto esté acá? ¿Qué información tengo yo? Que el punto se encuentra exactamente en esas coordenadas, pero como no hay línea, no se ha movido. Exacto. Y lo otro que puedo decir es que si yo estoy acá, aquí, ¿ok? Yo sé que moviéndome 3 metros hacia la derecha, ¿ok? Y 4 metros hacia arriba, voy a encontrar ese objeto. ¿Ok? Sí, Entonces, esto es muy diferente a lo que estábamos viendo nosotros.
¿no es cierto? Estábamos hablando la distancia por el tiempo, ¿ok? Si yo tuviera esto, aquí yo tendría 8, y aquí tengo 6, ¿ya? Y yo quisiera ir desde aquí, desde esta posición a esta, ¿qué desplazamiento tendría que hacer? Voy a... 2 hacia Y y 5 hacia X. Exacto, perdón. 2 hacia ahí. Entonces, ¿cuánto me desplazo? ¿No es cierto? Entonces, ese desplazamiento se debe a I, vamos a ponerle acá, y 2, que es igual a 6, y 1, que es igual a 4, x1, que es igual a 3, y x2, que es igual a 8. Entonces, el desplazamiento es una diferencia, ¿no es cierto?, en la posición, ¿no es cierto? Pero la posición, en este caso, está definido. Fíjense que aquí yo estoy definiendo una posición, pero antes yo la definía, voy a poner aquí, ahí, ¿no es cierto? Y lo definía con un cierto ángulo. En este caso, en vez de ocuparlo aquí, vamos a definir un ángulo desde acá. Entonces, te voy a definir ya. Entonces, entonces, yo tengo un cierto valor. Por este lado, tengo un X con Y. Se me está acabando la tinta. Sí, ya, entonces, voy a ver esto bien. Ya, lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo tengo un punto acá y quiero definir que tengo una posición aquí, ¿ok? Yo lo puedo hacer de dos formas. Una de las formas es decir que la distancia
que existe desde aquí hacia acá y el ángulo que se forma, por ejemplo, en este caso, a partir de este eje que es el eje horizontal. ¿Ok? Entonces, de aquí a acá y la distancia que hay de aquí a acá. Pero también yo puedo definir ese mismo punto, pero con otro, ¿cómo se llama? Coordenadas. Entonces, ese punto en la coordenada X corresponde al 3 y ese punto en la coordenada Y corresponde al 4. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber cuál es el valor de la distancia? Es por el teorema de Pitágoras. Cateto, suma de los catetos al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, suma un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, esta distancia sería 3, al cuadrado sería 9, esta distancia sería 4, al cuadrado son 16, 16 más 9 son 25, la raíz de 25 es 5. Entonces, el R sería 5. ¿Ok? Entonces aquí, R va a ser igual a 5 metros. ¿Ya? Y el ángulo, Profe, ¿podría volver a explicar lo último, por favor? sí, que yo podría definir una posición de dos formas. Uno, diciendo la distancia que existe entre el punto de origen y la posición que quiero determinar, y además el ángulo que, que tiene entre eh, este eje horizontal. Por ejemplo, en este caso, debería ser el ángulo, por decirte algo, deben ser como 30 y algo. ¿Ya? Entonces, esto equivale a esto. Ahora, ¿cómo poder sacar estos valores? Si yo tengo esto, ya vimos que el radio al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y eh, algo que no tiene que ver con el curso, pero para que ustedes sepan, si quiero saber cuál es el ángulo, ¿no es cierto? Esto es igual a la función arco tangente de lo opuesto, sería y dividido por x. ¿Okay? Esta es una función trigonométrica, ¿ok? Que relaciona las tangentes, que es el lado opuesto dividido por el lado adyacente, ¿no es cierto? Con el ángulo, ¿ok? Entonces, esto no tienen por qué sabérselo, ¿ya? Pero es para que sepan cómo se puede calcular este ángulo a partir de los datos de X e Y. ¿Le quedó claro? Sí, profe, me quedó claro. Gracias. Sí, ya, perfecto. Excelente. Ya, ahora, dado eso, ahora voy a empezar a ocupar este tema. Yo voy a definir ahora, en este ejercicio, solamente con X e Y. ¿Ya? Por eso me demoré un poquito más para que entendieran de dónde viene ese X y de dónde viene ese Y. Entonces, si yo quisiera saber esto,
Entonces yo tendría que ver cuál es la diferencia que existe entre los y la diferencia que existe entre los x. ¿Ok? Entonces, tengo y2 menos y1, ¿ok? Y tengo x2 menos x1. Poniéndole número a esto, sería 8 menos 3 metros, coma 6 menos 4 metros. Y eso es igual a 5,2 metros. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que este desplazamiento, ¿ok? Si lo ponemos acá, tendría que ser 5 y aquí tendría que ser 2. Y fíjense que esa línea de aquí, o ese vector de acá, es el mismo, igual a ese vector de ahí. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto se desplazó? Este vector. ¿Ok? Y independiente si ese vector está aquí o está acá. ¿Ya? Perfecto. Entonces, sigamos con otra cosa importante también. ¿Cuánto llevamos? ¿Hasta qué hora es la clase? A las 9. Ya, me falta uno. ¿Qué pasa si aquí yo pongo esto y pongo aquí esto? Esto es dar vuelta el primer gráfico que vi. Y entonces aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a ir aquí, vamos a hacer así, ¿no es cierto? Vamos a hacer acá. Ahí. Aquí, después, aquí, y después. Ya, es bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa de este es un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4? Entonces, de aquí a acá, entonces mi primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad cuando estoy en tiempo 1? ¿Cómo puedo calcular eso? ¿Cuál es la posición en que estaba en el tiempo 1? O sea, en este tiempo. Tamara, ¿Podría repetir, por favor? repito la pregunta. Si yo tengo este gráfico y te pregunto, ¿cuál es la velocidad, ¿ok? Que tengo en el tiempo 1? ¿Qué es lo que me podrías decir tú? Habría que dividir los metros en los segundos.
Repite más fuerte. Habría que dividir los metros por los segundos, Ya, ¿no? ¿y qué metros? Pongamos la valores aquí. ¿Cuál sería la posición final? 2 Entre metros, 1, 2, exacto. ¿Cuál sería la posición inicial? 0. 0. ¿Ok? Entonces, en metros. ¿Cuál sería el tiempo final? Ahí no sé. T1. ¿Y cuál sería el tiempo inicial? 0. ¿Ok? Entonces eso daría 2 dividido por T1. ¿Ya? Si le ponemos valor aquí a T1, le ponemos por ejemplo que son 2 segundos, aquí en T2, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos, ¿ok? Entonces eso sería igual a 2 dividido por 2, 1 metros partido por segundo. ¿Ok? Ahora, de aquí, de T1 a T2, se está moviendo, ¿no? Tengo la misma distancia de este lado acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Está quieto o no? Que está quieto, exactamente. Y de aquí a acá, ¿qué pasó? Retrocedió el vehículo hacia el origen. Y de aquí a acá, ¿qué pasó? Está quieto Está también. quieto. Se quedó ahí. Se quedó quieto en el origen. ¿Ok? ¿Ya? Ok, entonces, lo que les pido es que vayan viendo representaciones gráficas y se empiecen a preguntar, ¿qué es lo que pasó? ¿Se puede dar esto? ¿Ok? ¿Se puede dar esto otro? Entonces, pongan eh, X versus T, pongan B versus T, y pongan la aceleración, y esto se mide en metros por segundo cuadrado, o cualquier unidad de aceleración, en términos de una unidad de distancia y una unidad de tiempo al cuadrado. Con todas estas, hagan este ejercicio, ¿ok? Y díganme y describan qué pasa, ¿ok? ¿Les quedó claro la tarea? ¿No Sí, escucho? profe. Ya, ¿Qué cosa? perfecto. No lo entendí. ¿No me entendieron? Ya. ¿Podría Lo que repetir? lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Este gráfico está puesto en términos del tiempo aquí y la distancia acá. Quiero que el mismo gráfico, el mismo gráfico, lo grafiquen en términos del tiempo y la velocidad. El mismo gráfico en términos del tiempo y la aceleración. Y me expliquen qué pasa de aquí a acá, qué pasa de aquí a acá, y qué pasa de aquí a acá, y qué pasa de aquí a acá. ¿Me entienden? Ah, ya, sí. ¿Ya? Pero utilizando estas tres cosas. ¿Ok? Primero, repasen lo que vimos aquí. ¿Ok? Que es el mismo gráfico. ¿Ok? Después, vean con velocidad respecto al tiempo, qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí, con el vehículo, y respecto a la aceleración. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Entienden? ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende.
Ya, perfecto. Listo. Ah, ¿y qué significa decir qué pasa? Decir, cambió posición, cambió la velocidad y cambió la aceleración. ¿Ok? Y el cambio tiene que ser... ¿Dónde pongo aquí? Sí. Y un cambio puede ser en términos de dirección y puede ser en términos de magnitud. Quiere decir que, por ejemplo, la dirección en que se desplazaba el vehículo desde el origen al tiempo 1, ¿ok? Cambió desde, mientras se estaba desplazando desde el origen a T1. No, la dirección fue la misma, ¿no es cierto? Pero la dirección después no tuvo ninguna dirección entre T1 y T2, y entre T2 y T3 cambió la dirección, ¿no es cierto? Entre 0 y T1 iban hacia la derecha, y entre T2 y T3 van hacia la izquierda, y de hecho llegaron al mismo punto. ¿Me entienden? Ese es el análisis que quiero que hagan respecto de qué pasa con la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Ok? Y lo vemos en la próxima clase. Ya. Ya, estimados. Que les vaya muy bien. Descansen. Cualquier duda que tengan respecto a esto, entonces la podemos comentar para la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta que tengan ahora? No, profe. No, profe. Ya, perfecto. Espero entonces la próxima clase, espero que hayan podido hacer esto para que lo podamos discutir nosotros en esta clase. ¿Ok? Ya, estimados, cuídense. Nos vemos, profe. Chao, pues. Chao, Gracias, profe. profe. Chao. Chao, chao.